Hola, bienvenidos al taller de preparación para la evaluación de Excel profesional. Empecemos. Desde la primera sesión que nosotros hemos venido desarrollando, comenzamos desde un nivel básico donde hemos detallado conceptos importantes para el manejo de la información. Podemos decir que Excel es una herramienta que nos va a permitir organizar nuestra información, procesarla, realizar cálculos estadísticos, financieros, matemáticos y poder representar toda esta información en tablas, en gráficos, de una forma más dinámica y que podamos comprender y tomar decisiones que sean en bien de nuestra organización. Muy bien, aquí te he dejado algunos conceptos que tú ya has podido revisar, seguramente que sí, donde detallamos la parte de lo que es el entorno de trabajo de Excel. Tenemos también los conceptos, qué cosa es una hoja de cálculo, qué cosa es en este caso lo que nosotros trabajamos desde el primer momento, la personalización del entorno de trabajo de Excel. Bien, entonces podemos decir que Excel trabaja con archivos diversos y entre los principales que nosotros hemos venido trabajando han sido primero con un libro de tipo XLSX y luego hemos trabajado con libro habilitado para macros, ¿verdad? En este caso, vamos a decir que Excel es una hoja de cálculo, técnicamente es una hoja de cálculo, donde su interfaz está organizada de la siguiente manera. Tenemos las pestañas en la parte superior. Cada pestaña, permíteme mostrarte, por ejemplo, la pestaña inicio. La pestaña inicio tiene una cinta, en este caso, donde trabajamos en grupos. Por ejemplo, te menciono aquí el grupo portapapeles, el grupo fuente, el grupo alineación. Y cada uno de estos bloques o grupos, en este caso, por ejemplo, el grupo fuente tiene comandos. Los comandos que trabajamos normalmente en las fuentes son de tipo básico, como por ejemplo para cambiarle el tipo de letra, el tamaño de la letra, los estilos, negrita, cursiva, subrayado, los bordes o también el relleno. Y también, por ejemplo, acá tenemos para ajustar el tamaño de la fuente, ¿no? Aumentarlo o disminuirlo, entre otros comandos. Muy bien, luego de ello, por ejemplo, tenemos las pestañas, en este caso fórmulas, la pestaña de disposición de página, entre otros. En la parte baja tenemos lo que se llama el cuadro de nombres y también al lado derecho la barra de fórmulas. La primera me va a decir en qué ubicación me encuentro, en este caso si estoy en la celda G5, que como puedes ver acá, y luego tenemos la barra de fórmulas donde voy a poder ingresar todas las fórmulas que nosotros querramos utilizar para los cálculos necesarios. Muy bien, entonces, por la parte baja y más importante de repente que tú ya conoces, sería detallar la estructura de mi hoja. Tenemos que cada hoja, en este caso, tiene la distribución de las columnas y cada columna, esa estructura vertical, tiene designado una letra mayúscula. Por ejemplo, la primera columna es la columna A y así podemos mencionar cuántas columnas tiene nuestra hoja. Si me voy a ir al lado derecho, control flecha a la derecha, yo obtengo aquí la columna última que sería XFD. Observa, por favor, si me voy a la última fila, sería la fila con número 1.048.576. Muy bien, entonces yo quiero regresar a la primera fila, profesor, control flecha arriba, control flecha a la izquierda y estamos allí en A1. Si queremos ver, en este caso, seleccionar toda la hoja, observa por favor, voy a darle un clic en esta esquina superior izquierda y observa que aquí me está mostrando un valor. Hemos hecho un recorrido rápido en todos los extremos de la hoja y observa que me dice 1.048.576F, que serían filas, por 16.384C, que serían columnas. Muy bien, entonces seguimos hacia abajo. Tengo aquí, por ejemplo, esto que llamamos las etiquetas o las pestañas de las hojas. Bien, ¿cómo es que nosotros trabajamos estas hojas? Simplemente de acuerdo a los requerimientos de información que tú tengas, puedes ir agregando, ¿no? O disminuyendo y personalizando lo que son las etiquetas. Bien, en este caso, recuerda cómo se ingresaba a Excel. Ya tú sabes que puedes encontrar el acceso directo, simplemente WinR y colocábamos aquí Excel, ¿verdad? Entonces, aquí simplemente escribíamos Excel y le dábamos clic en aceptar. Entonces, sea cual fuese la forma, el método de acceso, una vez que ya tú estés dentro de la aplicación, lo que vamos a hacer es crear tantos libros como sean necesarios. Me voy a dirigir al menú Archivo, Nuevo, y voy a encontrar aquí la opción de Libro en blanco. Y todas las opciones de archivo, recuerden ustedes,
¿Qué tratamiento le vamos a dar a nuestra información? En algunos casos necesitamos crear un libro en blanco, luego vamos a tener que guardar los cambios, muy importante. Ese mismo libro de repente quiere sacarle una copia o de repente cambiarle el nombre, guardarlo en otro lugar, utilizarás guardar como y otras opciones que aquí vas a poder ir revisando. Bien, en este caso voy a comenzar como libro en blanco y observa que todo está vacío. Bien, entonces, por defecto yo tengo 2 hojas, ya tú sabes cómo personalizar esta parte. Recuerda que cada vez que ustedes quieran personalizar, simplemente me dirijo al menú archivo, tengo por acá opciones, y es aquí donde ustedes podrían, por ejemplo, en general, acá me dice, ¿verdad? Incluir este número de hojas, por ejemplo, 2, ¿cuándo? Al crear nuevos libros. Si yo cambio esta opción, vamos a colocarle 5, bien, voy a colocarle 5, incluir el número de hojas como 5 al crear nuevos libros, bastará con que yo haga esto, hago clic en aceptar, profesor, no pasó nada, claro, hemos dicho que al crear nuevos libros, y aquí dice solamente hoja 1, hoja 2, porque todavía no hemos creado un nuevo libro. Basta que yo haga clic en archivo, nuevo, libro en blanco, y ahora sí tenemos la certeza de que a partir de ahora, todos los libros nuevos que vamos a crear van a tener 5 hojas. Entonces, eso tú ya lo puedes ir personalizando, recuerda cómo se hace, practícalo por favor, y ahora vamos a guardar nuestro archivo. Bien, entonces me dirijo al menú archivo, guardar como, examinar, observa que por defecto se va a ir a la carpeta de trabajo que tú tienes por defecto y tengo acá el nombre de archivo. En este caso me ha mostrado el libro 6, es correlativo cada vez que tú creas un nuevo libro, y tenemos el tipo libro de Excel. Bien, en este caso yo le voy a colocar simplemente demo. Si yo hago clic en demo, mira, como ya tengo el archivo creado, le doy guardar. Muy importante, siempre lean, por favor, los mensajes. Confirmar, guardar como. Desea, dice reemplazarlo porque ya demo.xls ya existe. Le vamos a decir que sí, en este caso, lo voy a reemplazar. Le voy a dar que sí. Observa, dice, no se puede guardar este libro con el mismo nombre de un libro completo o abierto. Es más, en este caso, me está advirtiendo que ese libro está en este momento abierto y no lo puedo reemplazar. El término que comúnmente usamos es, ¿qué cosa? Chancarlo, ¿verdad? En este caso, yo tengo acá el libro demo, lo voy a cerrar y ahora sí voy a proceder a guardarlo sin ninguna dificultad. Muy bien, entonces recuerda, esos mensajes que aparecen, siempre es bueno que los leas, por favor. Una recomendación. Ahora sí, le damos clic en guardar, le voy a colocar en el escritorio, ¿ya? Y le voy a colocar demo. Guardo y ahí está mi libro. Muy bien, recuerda que tengo 5 hojas, profesor. Yo he visto que esto se puede aumentar, le puedo disminuir, puedo eliminarlo, puedo cambiarle N cosas. Muy bien, entonces nos vamos a concentrar en esta parte. Tengo aquí 5 hojas. Yo quisiera una hoja más. Observa que estoy ubicado en la hoja 1. Cuando yo dé clic en signo más, observa por favor, como estuve ubicado en la hoja 1, automáticamente se insertó una hoja más al hacer clic en este botón, pero se ha insertado al lado derecho. Vamos a hacer uno más. Me voy a ubicar en la hoja 3 y cuando yo le haga un clic, observa lo que va a suceder. Me ubico en la hoja 3, signo más, y la hoja 7, en este caso, se ha insertado al lado derecho, cuando yo he hecho clic en este botón. Entonces encuentro la necesidad de reordenar mis hojas. En este caso, vamos a ordenarlo de forma correlativa. Hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4, hoja 5. Las que vamos a mover serían la hoja 6 y la hoja 7, al lugar que nosotros queremos. Entonces, hoja 6 lo voy a pasar simplemente a un clic, arrastro hacia la derecha y observa que allí ha quedado mi hoja número 6. Entonces, lo mismo haré con la hoja 7, basta que haga un clic y arrastro al final y ya tengo mi hoja en el orden que yo requiero. Muy bien. Punto siguiente. Hemos visto también cómo cambiarle el nombre a las hojas. En este caso voy a personalizar las primeras 3. Observa, por favor. Le voy a dar un clic derecho a la hoja 1, clic derecho, y voy a ubicarme sobre la opción denominada cambiar nombre. Muy bien. Le doy aquí entonces clic derecho, cambiar nombre, y ya puedo, observa que se ha marcado con una sombra de color gris, un fondo gris. Entonces borro y simplemente coloco trabajo 1. Bien,
La otra forma sería doble clic sobre la hoja y le cambio a trabajo 2. Bien, hemos cambiado entonces el nombre a estas dos primeras hojas. ¿Te parece si eliminamos las últimas tres? Bien, ¿cómo se elimina? Porque también es necesario en algunos casos eliminar las hojas. En el orden que tú desees, yo voy a comenzar la hoja 5, 6 y 7, en ese orden lo voy a eliminar. Clic derecho sobre la etiqueta, hacemos clic en eliminar y sin ninguna advertencia ya esa hoja ha sido eliminada. Bien, entonces seguimos, hoja 6, eliminar y ya no está. Bien, último, hoja 7, clic derecho, eliminar y ya no tengo más que solamente trabajo 1, trabajo 2, hoja 3 y hoja 4. Muy bien, a estas dos primeras hojas le voy a cambiar el color de la etiqueta. Clic derecho, color, en este caso de pestaña, por ejemplo, podría ser color verde, y a esta hoja, a la etiqueta de trabajo 2, le voy a colocar el color rojo. Bien, entonces ahí ya tú has observado cómo nosotros configuramos el número de hojas por defecto en el libro, al crear un nuevo libro, cómo hemos cambiado el nombre de las hojas, cómo podemos insertar más hojas, eliminarlas, renombrarlas y cambiarle el color. Muy bien, entonces son aspectos básicos que siempre debes practicarlo, trabájalo bien y vas a ver que vamos a tener unos mejores resultados. Muy bien, entonces ahora sí, regreso aquí a lo que hemos mencionado. Habíamos visto el tema de las estructuras, las columnas, las filas. Allí te dejo esta información. Ahora vamos a hacer un trabajo de calentamiento, ¿bien? Que es en este caso hablar de los modos del curso. Observa lo que te he dejado aquí. Por ejemplo, si yo quisiera seleccionar, por ejemplo, este bloque, y hablamos en este caso ya haciendo énfasis en los rangos, ¿bien? Si yo veo aquí, profesor, hay más de una celda. ¿Qué cosa es una celda? Pintado de color verde en este caso, observa. Este sería un rango. ¿Y qué cosa es un rango? Primero, la celda es la intersección entre una columna y una fila. Y los rangos, ¿qué serían? Los rangos serían el conjunto de celdas. Observa, por ejemplo, aquí yo tengo un rango, ¿bien? Que sería desde B9 hasta D12, ¿bien? ¿Para qué seleccionamos los rangos, por ejemplo? Seleccionamos algún rango cuando queremos cambiarle el color, queremos hacer de repente algunos gráficos, y yo debo seleccionar datos, ¿recuerda? Entonces, yo marco aquí el rango, simplemente me ubico sobre la celda, como está allí, y marco, mira, dentro, hacia abajo, o hacia donde tú desees, y me voy a inicio, y allí, por ejemplo, le voy a poner color amarillo. ¿Bien? Sencillo. Por ejemplo, si yo quisiera bordes, sombreo todas estas celdas, me ubico sobre el botón de bordes y le digo todos los bordes. Y ahí está. Modo seleccionar. El modo mover, por ejemplo, tengo aquí Excel, me ubico sobre cualquiera de los lados superior, inferior, izquierdo, derecho y lo arrastro a donde tú gustes. Bien. Tengo el modo copiar. Aquí, por ejemplo, te he dejado dos casos típicos. Si yo tengo, vamos a borrar todo esto. Bien, borrar todo. Y acá también voy a borrar todo. Bien, tengo por ejemplo domingo y yo me ubico sobre la parte inferior derecha y digo, si yo quisiera completar hacia abajo, mira, arrastro simplemente desde esa esquina inferior derecha y ha creado una serie. Entonces, el modo copiar, puedo yo hacer una serie, como puedes ver aquí, días de la semana, o en este caso los meses del año, o por ejemplo un código. ¿Cómo se hizo esto, por ejemplo? Basta que yo, por ejemplo, coloque, ¿no? Z001 y observa, si yo arrastro hacia abajo, se crea la serie automáticamente. Pero para yo tener en este caso una serie de los valores repetidos, basta que haga solamente, haré clic en la celda, presiono control, observa que cuando tú presionas control aparece una doble marca de lo que es el signo más, ¿no? O la crucecita que aparece allí en la esquina, arrastro hacia abajo y observa que se ha creado todo como domingo. Muy bien. Entonces, así por ejemplo, si tú quieres poder crear de repente, ¿no? Profesor, vamos a crear con martes. Si yo arrastro, mira, solamente arrastro, me crea una serie de martes a viernes, ¿no? Y si yo hago clic allí mismo, pero presiono control al mismo tiempo, todo es martes. ¿Bien? Entonces, esos valores que nosotros queremos de repente repetir, mover, seleccionar, deben ser seleccionados correctamente. Muy bien, ahora sí entonces paso a lo que es el refuerzo de los rangos. Recuerda que aquí simplemente debería identificar
buscar la estructura rectangular de forma diagonal. En este caso digo, ¿dónde comienza? En B2 hasta, recuerda este tema, lo hemos visto a detalle, hasta la última celda que sería esta esquina inferior derecha, que sería B7. Entonces, en este caso, coloco primero la celda de inicio, la celda de final, todo ello separado por los dos puntos. ¿Cómo se lee esto? Desde B2 hasta D7. Muy bien, entonces hasta ahí hemos podido ir observando cómo es que se hace referencia. Por ejemplo, este rango común, ¿qué nombre recibiría? Empieza en K2 hasta N9. Desde K2 vamos a buscarlo. Si no lo encuentras aquí, simplemente basta que tú te desplaces. Mira, aquí aparece la barra de desplazamiento en este caso, y yo le digo desde K2 hasta N9. Correcto. Si tú haces, por ejemplo, ¿no? De repente clic en cualquiera de ellos, te va a decir que lo intentes otra vez. Ese material lo hemos trabajado en clase. Ahora sí, vamos a hacer un trabajo previo aquí dentro de esta tabla. Muy bien. Te dejé por aquí una tabla con datos. Esto sería un reporte, en este caso, con números de alumnos, número de orden, tengo sus apellidos, sus nombres, el sexo, el turno, el grado y la sección. Observa, por favor, esta tabla. Simplemente diremos que los datos de tipo texto se van a alinear al lado izquierdo, pero, por ejemplo, si yo quisiera ver los números por defecto, observa, si queremos hacer una serie, por ejemplo, voy a borrar todo esto. Yo quiero enumerarlo del 1 al 20 otra vez, o de repente alguien ingresó algún dato, ¿bien? Y quiero hacer todos los cambios. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo hago un arrastre por aquí, en el 1, arrastro hacia abajo? Mira, todo es 1. Cuando son datos numéricos, aquí tengo que aplicar el concepto de serie. Mira, control, arrastre, y ahora tengo la serie del 1 al 20. Si yo quisiera ingresar, por ejemplo, un alumno más, ¿no? En este caso, por ejemplo, me ubico en la fila 9, yo quiero ingresar a otro alumno. Clic derecho y le digo insertar. Y ahí puedo agregar en una fila. Si yo quiero eliminar la fila, simplemente la misma fila la voy a eliminar, clic derecho, eliminar. Bien. Por ejemplo, acá tengo un pequeño reporte. Me piden en este caso un aporte. Cuando a mí me pidan un aporte, profesor, pero ¿de dónde saco ese aporte? ¿No? Sería una cuota, una pensión, algo que yo quiera de repente identificar aquí. Necesito agregar. ¿Qué te parece si lo agrego? Lo agrego en este caso antes de la nota. ¿Bien? Antes de la nota, quiero ingresar un aporte. Entonces, clic derecho sobre la columna H y se va a insertar en ese lugar. Entonces, va a desplazar a la columna de la nota 1. Clic derecho, insertar, observa que se ha desplazado. Y aquí voy a colocar, por ejemplo, aporte. ¿Bien? Observa, por favor, que esto es sencillo. Estamos haciendo una pequeña repetición de algo que ya tú puedes ir reforzando ahora. Muy bien, entonces tengo los aportes. ¿Qué más me piden, profesor? Tengo los alumnos y tengo los turnos, mañana, tarde y sus cantidades. Bien, entonces eso me pueden pedir en algún momento. Y por ejemplo, acá quieren un aporte por cada grado. Bien, entonces, ¿qué te parece si lo hacemos de la siguiente manera? Aquí ya hemos aplicado un formato. Recuerda, por ejemplo, algo muy importante cuando nosotros hablamos de los datos dentro del Excel, es que, por ejemplo, yo tengo que completar mis notas, ¿bien? Tengo que completar aportes. Entonces, yo aquí voy a utilizar lo que se llama una función, porque, profesor, al completarlo todo nos vamos a demorar, ¿bien? Entonces, yo le coloqué aquí una función aleatorio entre 8 y 20, ¿ya? Voy a colocar notas entre 8 y 20 y Excel se va a encargar de llenarlo. Esto ya estoy adelantando un poquito el tema de las funciones, por si acaso, ¿ya? Entonces, simplemente copio todo esto, ¿te parece? Selecciono mi rango hasta la nota 3, observa, por favor, y allí le voy a dar pegar. Bien, cada vez que yo refresque mi hoja, mira, escape, doble clic sobre la hoja en cualquier parte y hago, mira, un enter, se refrescó, mira, ve. Ramos Casas Carla tiene 14, 19 y 13 y si yo doy doble clic por cualquier lado, se va a refrescar. Bien, entonces esto me va a permitir ingresar valores de forma aleatoria que no me quite mucho tiempo en hacer, ¿no?, el relleno de los datos. Eso solamente por un caso ficticio, ¿no? De igual forma podríamos hacer los aportes. ¿Te parece si yo hago un aporte entre 10 y 30 soles? Bien, para cada uno de ellos. ¿Cómo sería en este caso? Igual, aleatorio.entre. Hemos pedido entre 10, ¿ya? Punto y coma. Y mira, inferior y luego superior. Tengo los límites, ¿no? Entre 10 a 20 o a 30. Bien, entonces le voy a colocar ahí, entre
Este señor aportó 15 soles, bien, lo arrastro, lo que hemos aprendido hace un momento, arrastro hacia abajo, y ya tengo los aportes. Si yo le doy doble clic por fuera, Enter, observa que se ha actualizado y no hay ningún aporte mayor a 30. Observa, el mayor aporte, por ejemplo, ahorita lo tiene Benavides Contreras Alberto. Bien, entonces, así por ejemplo, yo puedo volver una vez más, doble clic, Enter, ahora ya Alberto, ¿cuánto tiene Alberto? Ahora tiene 24 soles de aporte. Bien, entonces, primer punto, señores, lo que yo necesito en este caso es trabajar, uno, los formatos. Por ejemplo, si estos son aportes, porque me puedo confundir con las notas, entonces, ¿qué te parece si yo los sombreo y de la parte superior escojo moneda? Bien, ahí está, moneda. Y todo número se alinea a la derecha. Salvo que tú quieras, ¿qué cosa? Alinearlo al centro. ¿Te parece si lo alineamos al centro? Desde el sexo hasta la nota final, ya, lo voy a centrar. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Tenemos los números, pero estos números van a ser muy cambiantes, entonces no me conviene. Recuerda una opción que tenemos en Excel que era copiar y pegar, pero pegar los valores. Esto se llama pegado especial. Atención, voy a seleccionar todos estos valores, bien, los voy a copiar, clic derecho, copiar, y allí mismo, mira, voy a hacer clic derecho y le voy a dar pegado especial. Bien, entonces presiono escape, observa que ahora los valores están de forma definida dentro de la celda y acá también aparece en este caso el valor en la barra de fórmula. Ya no me aparece aleatorio, ya no veo aleatorio entre, sino que veo qué cosa, el valor numérico. Por más que yo de doble clic fuera o dentro de la hoja y actualice alguna celda, ya la hoja se refresca igual, pero no hay cálculos que se hagan de forma aleatoria. Muy bien, entonces es un tip de repente adicional, cuando tú quieres hacer una tabla así como esta para hacer pruebas, ¿ya? A ver qué tal va funcionando tus funciones, tus fórmulas, lo puedes hacer así. Muy bien, ahora sí, vamos a hacer una pequeña introducción entonces a los cálculos y acá me piden el promedio. Observa, una función muy importante es la función promedio. Yo voy a utilizar la estructura, la sintaxis es igual, promedio, simplemente escribimos, abro paréntesis, y vamos a escoger el promedio de las notas 1, 2 y 3. Aquí aplico el tema de los rangos, ¿bien? En este caso el concepto de rangos es de I2 hasta K2, ¿bien? Basta que yo le dé clic Enter y ahí tengo el promedio. Muy bien, arrastro hacia abajo y tenemos todos los promedios de mis estudiantes. Observa también que lo podemos redondear. Había un tema de funciones, en este caso, donde vimos la función redondear. Observa que aquí, dentro de la barra de fórmulas, yo puedo encontrar la función promedio que acabo de ingresar. ¿Cómo hacemos en este caso? Simplemente bastará que le dé clic en redondear, abro paréntesis, lo voy a hacer directamente en la celda o en la barra de fórmulas. Luego me dice punto y coma, el número de decimales. En este caso, ¿te parece si lo trabajamos con 0 decimales? Bien, cierro paréntesis, enter, y allí mi promedio ha pasado a 16. ¿Por qué me sale esta observación, esta advertencia? Me dice que la celda, en este caso, observa, la fórmula, dice esta celda, se refiere a un rango con números adicionales adyacentes. Me está advirtiendo que posiblemente yo también quiera agregar otra celda cercana, adyacente, que sería de aportes. Pero aportes ya hemos dicho que son, ¿no? Tienen un formato incluso soles, no tiene nada que ver con la calificación. Bien, entonces, solamente eso yo le puedo dar clic aquí y le digo omitir error. Arrastro nuevamente para que se actualice todos los cálculos con la nueva función que acabo de personalizar. Bien, entonces observa que ya tengo todos mis valores y aquí lo selecciono, omitir error y no hay ningún problema. Voy a seleccionarlo todo, lo voy a centrar y he calculado el promedio. Puedo ajustar ahí. Vamos a colocarle entonces el estado. El estado me pueden decir en este caso, yo quiero saber que mi límite va a ser que todos los alumnos que tengan nota mayores, ¿no? O iguales, por ejemplo, me pongo exigente y quiero que todos aquellos que tienen promedio mayor o igual a 14, ¿ya? Que sean, ¿qué cosa? Considerados como aprobados, ¿bien? Aprobados. Y todos aquellos que sean menores a 14, que diga que están desaprobados. Eso es un tema clásico, ¿ya? Es un caso clásico que podemos colocar aquí. Estado. Diré entonces, sí, abro paréntesis, mi prueba lógica. Mi prueba lógica en este caso sería el promedio. Y recuerda, cuando yo trabajo con una sola función sí, no estamos hablando todavía de anidados,
yo tengo una prueba lógica que me va a retornar un valor lógico verdadero o falso. Por ejemplo, le pregunto al Excel si L12 es mayor o igual que 14, punto y coma, el valor cuando esto sea verdadero, tengo dos opciones para retornar la respuesta. En caso sea verdadero y luego en caso sea falso. Cuando sea mayor o igual que 14, pues le diré que muestre el mensaje como aprobado. Caso contrario, punto y coma, el valor si en caso es falso, que me diga desaprobado. Aquellos que no cumplan con esa condición, desaprobado. Muy bien, enter, y ahí está. Observo que este señor tiene promedio 16 y está aprobado. Arrastro hacia abajo, mira, arrastro simplemente, o simplemente le doy aquí doble clic, ¿no? Y va a completarlo hasta donde tenga datos. Entonces lo voy a centrar y observo que dice, en caso sea 16, aprobado, aprobado. En caso 12, mira, desaprobado. Y ahí está. Bien. Entonces ha completado con toda esa condición y ahora quisiera aquí detener un momento y ver el tema de las calificaciones. Por ejemplo, algo que se estila es colocarlo, de repente resaltarlo en negrita o ponerle color rojo a las notas que cumplan con otras condiciones. ¿Qué hacen normalmente? Le ponen, ¿no? El 10 y le ponen acá color rojo, pero eso me voy a demorar. Y aparte que en cualquier momento cambian los valores, entonces no puedo hacerlo de esa manera. Aquí entonces es importante aplicar los formatos condicionales. Bien, en este caso, por ejemplo, yo podría resaltar la nota o podría resaltar la celda del estado con un u otro color, N cosas que tú puedes hacer. Muy bien, entonces vamos a entrar a lo que es formato condicional. Rápidamente, por ejemplo, acá te he dejado un caso práctico. Voy a seleccionar el promedio, bien, y me voy a dirigir al formato condicional. Recuerda, el formato condicional está en la pestaña Inicio. Es allí donde ubico el formato condicional. Repito, formato condicional lo encuentro en la pestaña Inicio. Formato condicional y acá encuentro las opciones. De todas ellas que ya hemos visto, vamos a hacer lo que es administrar reglas. Clic en administrar reglas y le digo, yo quisiera que, en este caso, a la selección actual, una nueva regla. Y decimos entonces, aplicar formato a todas las celdas según sus valores, puede ser, aplicar únicamente a las celdas que contengan, por ejemplo, el valor de la celda. ¿Qué te parece si yo le digo, cuando sea menor que, mira, menor que 14, ¿ya? Profesor, pero normalmente es de 11 a más, ¿no? Aprobado y desaprobado. Vamos a hacerlo. Vamos a salir de lo tradicional, ¿bien? Cuando sea menor que 14, ¿ya? Le voy a decir que el formato sea de color rojo, ¿ya? Observa, incluso le voy a colocar negrita. Acepto y acepto, ¿ya? Acepto nuevamente y aquí está, mira, ¿ven? En ese caso, ¿no? Ahí está. Profesor, y si yo quisiera que los otros valores sean azules, de igual forma, ¿bien? Entonces digo, formato condicional, administrar reglas, y aquí ya tengo una regla para el color rojo, entonces le digo nueva regla, y digo, en el mismo caso, puedo utilizarlo cuando aplique formato únicamente a las celdas que contenga, porque ya has visto que hay otras opciones, aplicar únicamente a las celdas que contenga el valor de la celda, y ahora le voy a decir mayor o igual que 14, o sea, desde el 14 a más. ¿Qué formato queremos? Simplemente le diré color azul, ¿bien? Voy a escoger este azul, por ejemplo, ¿bien? Acepto, acepto. Ahí tengo, mira, las dos reglas, acepto, y ahí tengo el resultado. Un caso práctico, y ahí lo tenemos. Hemos aplicado aquí, ¿qué cosa? Hemos aplicado el pegado especial, hemos aplicado la función promedio, la función redondear, la función condicional sí, y también en este caso el formato condicional. Ahora, aquí, por ejemplo, podemos aplicar una gráfica. Una gráfica en la celda, ¿ya? Son los llamados mini gráficos, ¿bien? No confundirlo, por ejemplo, con el tema, ¿no? De gráficos estadísticos como tales. Bien, entonces me voy a dirigir a insertar y dentro de este grupo tengo los famosos mini gráficos. Bien, recuerda, tengo en el grupo mini gráficos, tienes para escoger tres tipos de mini gráficos. Bien, líneas, columnas, pérdidas y ganancias. Por ejemplo, me gustaría de líneas en este caso. Clic y me va a presentar este cuadro. Recuerda, estamos haciendo una preparación para la evaluación final del curso, entonces esto también es importante que lo recuerden. El mini gráfico se va a crear en una celda determinada. Me va a pedir el rango. El rango en este caso serían de todas las notas que yo he
calificado allí. Vale decir desde I2 hasta K2. ¿Y dónde quiero ubicarlo? Por defecto ya me está haciendo referencia absoluta. La ubicación es en N2. N2 es donde yo estoy ubicado actualmente. ¿Coincide ahí? Muy bien. Acepto y observa. Si quiero lo puedo hacer más grande y ahí está mi mini gráfico. Si tú quieres hacer un mini gráfico diferente en la otra celda, por ejemplo, ¿ya? Vamos a hacerlo en la segunda, para el segundo alumno. Repito, me dirijo entonces a insertar y por acá, ¿no? Solamente para mostrarlo, porque la idea es que todo sea igual, ¿no? Pero vamos a mostrar el segundo. Por ejemplo, columnas. También le diré el mismo rango de notas, en este caso sería desde I3 hasta K3. Lo va a mostrar en N3, acepto, y ahí está. ¿Cuál de ellos te conviene más? Por ejemplo, yo me quedaría con este segundo caso, ¿no? Donde yo puedo ver efectivamente que sin ver las notas, yo veo que el alumno ha ido de más a menos. Bien, ya estamos analizando ahí alguna información. Y el tercero, por ejemplo, me voy a insertar, me voy a lo que son los mini gráficos, pérdidas y ganancias. Le digo en este caso cuál sería para el alumno número 3. Estamos hablando desde K4 hasta I4 a K4. Bien, acepto y ahí está. Recuerda también que esto tú lo podías personalizar. Bien, el color del marcador, ¿te acuerdas tú? Que acá lo podías cambiar el punto alto, el punto bajo, y antes de ello tenemos el color del mini gráfico. Si no te gusta ese color, le puedes cambiar. Acá también puedo cambiarlo de repente a color verde, ¿no? Podemos hacer toda la personalización. Bien, entonces, ¿qué te parece si me quedo con uno de cada uno de ellos? Bien, le voy a dar clic, arrastro, bien, simplemente arrastro hasta el final, y ahí tengo mis mini gráficos, ¿bien? Entonces, esos conceptos ya lo teníamos claro. Ahora me piden, atención aquí, por ejemplo, me piden cantidades de estudiantes, ¿bien? Por ejemplo, la cantidad de estudiantes. Por ejemplo, yo quiero saber cuántos hay en la mañana, cuántos hay en la tarde. Solamente he trabajado con 2 turnos, ¿bien? Para eso utilizamos una función llamada contar. Contar.si, abro paréntesis y le digo, voy a contar si en el turno, por ejemplo, todo este turno, tengo estudiantes, en este caso, en ese rango, y quiero saber el criterio. El criterio yo puedo escribir entre comillas mañana, ¿bien? O también podríamos hacer lo siguiente, ¿ya? En lugar de mañana, hacer referencia a una celda que contenga ese valor. Y comparo acá, observo que en B24 tengo ese valor. Entonces, vamos a hacerlo de las dos formas. Enter, y hay 8, ¿bien? Entonces, lo hacemos así, o también podríamos hacerlo de la segunda forma que te mencioné, haciendo clic en la celda B24. Y también sale 8. Efectivamente, es correcto. Si tú quieres hacer esto del arrastre, te recomiendo que analices primero. Si yo le doy doble clic, me sale 12. Mira todo el cambio que habría que hacer. Una forma sería que tú simplemente hagas el ajuste y digas, bien, efectivamente quiero en ese rango, que es desde E2 hasta E21, y también quiero que tome a B25. O si no, lo escribes de nuevo desde cero. Bien, entonces ya tenemos aquí esta referencia. Otra forma que nosotros hemos aprendido es haciendo clic, en este caso, veo que tengo el rango de los turnos. Yo podría darle un nombre a ese rango y en vez de colocar E2 hasta E21, colocarle el nombre del rango. ¿Cómo así? Observa, por favor, todas estas celdas, bien, todas estas celdas donde tengo los turnos, lo voy a pintar de otro color para que tú lo identifiques. Todo esto le voy a dar un nombre. En mi cuadro de nombres que tengo por aquí, en mi cuadro, ahí está, le voy a decir que se cambie a turno. Turno, le doy un enter, mira, y cuando yo haga clic aquí, simplemente despliego, mira, y acá voy a encontrar turno, que es todo esto, ¿bien? Por ejemplo, si yo quiero aporte, voy a seleccionar todos los aportes, le voy a dar un color verde, y acá le voy a dar nombre. En lugar de H2, que es la primera celda de ese rango, le voy a colocar aporte, ¿bien? Enter. Entonces, si yo quiero cambiar a aporte, simplemente hago clic ahí. Si yo me quiero ir a lo que es el turno, veo que es más rápido, ¿bien? Entonces, volviendo aquí, simplemente le diré que busque el rango, sería en este caso turno, ¿bien? Turno, enter, y ahí está, ¿bien? Igual acá, fácilmente puedo yo arrastrarlo, y como ya tengo el turno creado, ahí está, turno B25. Son dos formas que hemos visto durante nuestras clases. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si tú de repente te distraes un momento, bien, y tú le pones turnos? Automáticamente, mira, incluso hasta el color del nombre ha cambiado, ¿no? Tú le das un enter y Excel te va a decir nombre. ¿Por qué? Porque no reconoce ese nombre de rango, ¿bien?
Entonces, tener mucho cuidado porque también alguien de repente lo borra ese rango y también puede causarse ese problema. ¿Bien? Entonces, hasta ahí ya hemos avanzado. Observa, por favor, al lado derecho, te he dejado un caso también adicional. Por ejemplo, ¿qué pasaría si me piden que sumen los aportes, pero por grados? Bien, tercero, cuarto y quinto. Entonces, como yo tengo acá los aportes, lo voy a aprovechar. Yo tendría que buscar quién es de tercer grado, ¿no? Por ejemplo, acá tengo 19 soles de este alumno, por acá tengo otro de tercero, y sumarlo. Me voy a demorar mucho, ¿verdad? Y eso que solamente tengo 20 alumnos. Atención, por favor, esta parte es importante. Para eso utilizamos la función sumar. Sumar, punto, sí. Abro paréntesis y digo, el rango. El rango en este caso, señores, vamos a utilizar nuestro primer rango. ¿Cuál sería en este caso? Tengo el rango, el criterio y el rango suma. Es decir, a tercer grado. ¿Dónde tengo a tercer grado? Todo esto es tercero. ¿Le hubiéramos dado un nombre? Claro que sí. Bien, aquí le hubiéramos dado un nombre, lo vamos a dejar tal como está ahí. El criterio, ¿cuál sería entonces mi criterio? Mi criterio sería que sea de tercer grado. Ya lo puedo escribir como hemos visto hace un momento, o simplemente hacer referencia a la celda. En este caso, yo estoy hablando de P4, ¿bien? P4, porque ahí es donde tengo el grado en mención. Punto y coma, y el rango suma sería todos aquellos valores que estén dentro del rango que posiblemente se puedan sumar cuando se cumpla esa condición, ¿no? Del criterio. En este caso, voy a marcar todos mis aportes. En este caso, observa que yo he marcado todo ese rango, pero ya le había dado un nombre como aporte. Por eso es que aquí me sale aporte. ¿Bien? Entonces, verifica, por favor. Esto sale como rango, esto sale el valor de la celda y esto sale como nombre de rango. ¿Bien? Entonces, enter. Y me dice que en total de todos esos alumnos tengo 142 soles. ¿Bien? Entonces, ¿te parece si aquí observas el primer rango le podríamos dar un nombre? ¿A quién? Al grado. ¿Bien? Voy a marcar todos estos valores. ¿Bien? Le voy a dar otro color para que lo identifiques más rápidamente. ¿Ya? Y acá le voy a poner, ¿qué cosa? Grado. Entonces, la ventaja que tiene de trabajar con nombres es que ya no me estoy peleando con el nombre de los rangos. Simplemente le digo grado, mira. Otro detalle también importante es que grado tiene este icono porque es un rango en este caso, y grados en este caso tiene un circulito con fx que es el nombre de una función. Visualmente, Excel me va a ayudar también a diferenciar, ¿bien? Entonces, le voy a colocar grado, ¿ya? Grado, porque hemos creado grado, aporte también lo hemos creado, y ahí está. Y esto es más fácil para mí porque yo puedo arrastrarlo, y mira, hemos ganado tiempo ahí en grado, en P5 y en aporte. Ya no estoy corrigiendo paso a paso los rangos. Vamos a comprobarlo, ¿ya? Si yo le pongo por acá, por ejemplo, total, y yo te voy a pedir que hagas una suma de todo ello, basta que me ubique por acá y le digo, ¿no? Autosuma, hay 361 soles en total recaudado de tercero a cuarto grado. Quiere decir, profesor, que si yo sumo todos los aportes acá, ¿también debería salir igual? Claro que sí. Y siempre es importante que tú vayas cruzando información. Los 361 soles también encaja, ¿no? Cuadra todo mi cuenta. Ahí está, 361, 361. Entonces, aquí te he mostrado básicamente la última parte, los gráficos, los mini gráficos, ¿ya? La función sumar punto sí y la función contar punto sí. Otro punto importante que debes recordar en esta parte es el tema de los gráficos. Por ejemplo, yo podría hacer un gráfico por cada alumno para ver su rendimiento académico. Podría ser N gráficos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podría ser simplemente esto, profesor, podría ser un gráfico. También podríamos hacer un gráfico de alumnos. Mira, lo voy a saborear y digo insertar y vamos a hacer, por ejemplo, un gráfico circular. Ahí está. Cantidades, ¿no? De repente, cantidad de alumnos, de repente, en este caso, por turno, ¿no? Vamos a poner estudiantes por, por turno, ¿bien? Y ya tú sabes que aquí podemos, ¿qué cosa? Podemos personalizar todo esto. Simplemente haciendo un clic por aquí, de repente por acá recordando lo que hemos hecho antes, las etiquetas de los datos. Si tú quieres, por ejemplo, dónde lo vas a ubicar, quieres ubicarlo en el centro, puedes ponerle con llamada de datos. Eso ya lo hemos visto anteriormente y acá estamos haciendo un repaso. Si no te gusta así, puedes irlo personalizando o también de forma manual, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo por aquí, me interesa, de repente me llaman del área de contabilidad y me dicen quiero por grados aquí un reporte, también podría insertar un pequeño gráfico, ¿no? En este caso, podríamos hacerlo de repente en columnas, y ahí está, ¿bien?
Y si tú quieres, en este caso, personalizarlo, ya tú sabes también que acá tienes toda una galería, ¿no? De opciones para poder personalizar tu gráfico. Bien, he sacado dos gráficos simplemente, que esto ya tú lo has podido verificar. Por favor, practica algunos conceptos básicos dentro de lo que es gráficos para representar. Y ojo, ¿qué observo en ambos casos? Pregunta de repente que alguien por ahí te pueda hacer, ¿ya? ¿Qué estoy representando? Estoy representando valores numéricos. Tanto en los turnos, estoy representando cantidades, valores numéricos, como en los aportes. Para eso, debo hacer énfasis en los gráficos. Muy bien, entonces hemos completado esta parte. Y hablando de formato condicional, por ejemplo, muy importante, ¿dónde estaba la opción de formato condicional? En la pestaña Inicio, no te olvides de ello. Por ejemplo, acá tengo una gráfica, ¿no? En este caso, una tablita con este formato. Por ejemplo, si yo quisiera darle este formato dentro de la misma celda, lo aplico como formato condicional. No confundan con el mini gráfico. Observa, voy a hacerle solamente el primero, voy a darle clic aquí. Si yo digo borrar todo, como su nombre lo indica, se fueron los valores, tendría que volverlo a digitar. Para eso voy a hacer clic no en borrar todo, sino en borrar formatos. Observa que ahora me he quedado con esta opción. Pero además de ello, tengo que repasar, ¿ya? ¿Cómo es que yo aplico este formato? Observa, por favor. Tenemos acá formato condicional, ¿bien? Y yo tengo las barras de datos. Repito, tengo, observa que hay unos datos, unas barras que son con degradado y otras que no tienen degradado. Entonces, primer punto, sombreo los datos, ¿bien? Le doy a formato condicional y aquí busco la barra de datos. Por ejemplo, tengo barras de datos y tengo con relleno sólido y tengo con el relleno degradado. Basta que yo elija, solamente quiero relleno sólido, clic, y ya ha vuelto a aplicarse el formato. Observa también que cuando yo quité el formato, se quitó todo, porque estamos hablando de formato condicional versus el formato. ¿Cómo así, profesor? Mira, observa, si yo quisiera, por ejemplo, borrarle este formato, ¿ya? Yo voy a darle clic en formato condicional y digo administrar reglas. Y aquí voy a quitarle esta, elimino la regla, elimino la regla, estoy quitando el formato condicional, acepta, pero mantiene el tamaño de letra. Viste que acá se hizo más pequeñito. Claro, esos son pequeños detalles que tú debes identificar. Cuando borro el formato, cuando borro el formato condicional, que no es lo mismo. Bien, entonces, aquí por ejemplo, voy a aplicar también el formato, simplemente diré, aplicamos formato condicional, busco el conjunto de iconos, si es que quieres de repente ponerle otras, ¿no? Otros cambios ahí, o el mismo que he aplicado, barra de datos, y busco aquí, por ejemplo, el de relleno sólido y el color que tú desees. Muy bien, entonces de esa forma tú puedes ir aplicando. ¿Y por qué acá, por ejemplo, se muestra diferente? Porque tú puedes aplicar hasta dos formatos condicionales de repente en el mismo, ¿ya? En la misma celda, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero marcar acá y digo formato condicional, lo primero que veo son las barras y veo que tiene degradado, ¿sí? Me quedo con este, pero no tiene el mismo acabado. Entonces faltan los iconos. Vuelvo a marcar acá y le digo formato condicional, los que son iconos y busco el tipo de icono. Por ejemplo, reviso el círculo, triángulo y rombo. Círculo, triángulo y rombo deben estar por aquí. Bien, los círculos, el triángulo y el rombo. Acá está, en forma tres signos. Y ahí está, quedó igual. Muy bien, entonces ese es el formato condicional que acabamos de aplicar. Aquí un pequeño repaso. Mira, aquí hay un error frecuente y eso también lo vimos en clase. Profesor, si son las mismas notas, ¿cómo este señor va a tener un promedio mayor? ¿No? Si acá sale 15,33 y acá sale 34. También muy importante, tú siempre tienes que utilizar la herramienta, pero a la vez hacer el análisis. No puedo yo admitir que un promedio, ¿no? No me lo imagino. ¿Cómo, profesor, cómo un promedio va a ser mayor a las notas que yo he ingresado, ¿no? Por criterio lógico ya tú tienes, por sentido común, como dijo por ahí de repente algún alumno alguna vez en clase, es obvio que hay que hacer la revisión. Entonces, por ejemplo, acá, qué importante es utilizar, ¿qué cosa? Los paréntesis. Aquí yo estoy diciéndole que sume primero y que luego lo divide entre tres. Si no coloco los paréntesis, ¿qué estoy diciéndole? Que sume la primera nota más la segunda nota, más la tercera parte de la tercera nota. Bien, entonces recuerda, importante utilizar correctamente ya la prioridad de operadores y sobre todo ver cuándo yo utilizo los paréntesis. Muy bien, entonces eso también consejo para que no te olvides. Aquí, por ejemplo, te dejé esto. Es típico que tú, por ejemplo, encuentres
algo así como esto y no te asustes, no es que tenga virus tu computadora, simplemente ¿qué cosa hay que hacer? Hay que ampliar el ancho de la columna. Si tú quieres ampliarlo de uno en uno, puedes hacerlo así o simplemente marcar todas las columnas y hacerle el cambio a todos, ¿bien? Es decir, si yo quiero, por ejemplo, a estas tres columnas reducirle el mismo ancho, aplica para la selección, ¿bien? Entonces, vamos a hacer uso aquí de la función suma. Simplemente diré es suma, abro paréntesis y que sumo estos dos valores y enter. Arrastro hacia abajo y allí está entonces el cálculo. Por acá, la suma del bimestre 2 sería suma de quién, de estos dos valores, cierro el paréntesis, enter, y aquí tengo el valor. ¿Bien? Entonces, ¿qué más me faltaría? La suma total. Muchas veces aquí algunos estudiantes se confunden y ¿qué hacen? Dicen suma total. Como encuentran el término total, creen que es de todo esto. Y observa, si yo hago eso es incorrecto. Me está saliendo un valor demasiado alto. ¿Por qué, profesor? ¿Cómo va a salir 348.438? Observo que yo acá he cometido un gran error. ¿Cuál es mi error? Que estoy sumando todo de nuevo. Basta que yo aplique, por ejemplo, una fórmula que podría ser el bimestre 1 más el bimestre 2 y le dé un enter. Y ahí está. Y es la mitad de lo que yo calculaba antes porque lo calculé, lo repetí dos veces, ¿no? Entonces, o también podríamos hacerlo con una función. ¿Cuál sería? Suma, abro paréntesis y le digo de este valor. Y como no es continuo, hago el punto y coma, o la coma, que también ya tú sabes cómo es que se cambia, ¿no? En este caso en la configuración regional, formato de números. Entonces le digo número, punto y coma, y le digo que solamente sea ese valor E4 acompañado del H4. No confundan porque a veces utilizan indistintamente el punto y coma y los dos puntos. Cuando yo le diga dos puntos, es que todo ese rango ya lo va a tomar para la suma. Incluido, ¿qué cosa? Los meses de marzo y abril. Entonces, tener mucho cuidado ahí. Enter, y ahí está el valor esperado. Muy bien, entonces, eso no te confundas, por favor. Siempre observa qué cosa quiero sumar. Si son dos valores nada más o es todo un rango. Si fuese todo un rango, ahí sí le coloco los dos puntos. Muy bien, entonces eso también un caso típico que te va a quedar para tu evaluación. Aquí yo te he dejado un caso también muy clásico, por ejemplo, haciendo uso ya de las funciones. A ver, las funciones lógicas. Por ejemplo, aquí me dicen que voy a entregarle un certificado a solamente los alumnos que tengan nota mayor que 14. ¿Bien? Entonces, para todo mi ejemplo, estoy utilizando nota mínima de 14, ¿ya? Por ejemplo, ¿este 20 es mayor que 14? Sí. Por ejemplo, ¿este 13 es mayor que 14? Acá me sale falso. O sea, en la posición, esta tablita me va a ayudar a identificar. ¿Cómo lo hacemos esto? Mira, sencillo, ¿ah? Simplemente voy a hacer uso de una comparación. Voy a borrar todo esto, ¿ya? Y digo, igual, en este caso, le digo, 20 es mayor o igual que 14, ¿sí? Y dice que es verdadero. Observa, mira, arrastro. ¿Dónde salió falso? Lo voy a marcar, ¿ya? Falso por acá, falso por acá. Dos falsos, ¿por qué? Porque justamente tengo un 13 y tengo por acá a otro 13. Si ya apliqué esa lógica, acá también haría lo mismo, ¿no? Igual, y digo, este valor de esta nota que está en C2 es mayor o igual que 14, ¿ya? Y es verdadero, ¿no? Entonces lo voy a marcar ahí. Y ya que tengo esta lógica, entonces lo arrastro hacia la derecha y digo, estoy comparando ahora a D2 mayor o igual que 14. Y lo arrastro, ¿ya? ¿Para qué me sirve esto? Para explicar lo que es la función condicional y. Bien, por ejemplo, a mí me dicen, y cuando todo sea verdadero, el i devuelve verdadero, ¿cierto? El i devuelve falso, basta que uno sea falso, ¿ya? El i es bien exclusivo en este caso, ¿ya? Bien exigente. Todo tiene que ser verdadero para que devuelva verdadero. Y eso nosotros lo conocemos como el tema, ¿no? En este caso de proposiciones lógicas, cuando ustedes han evaluado de repente algunas enunciados, algunas proposiciones como verdaderos o falsos. Bien, entonces simplemente hago esto y ingreso los tres valores, bien, vamos a hacerlo de nuevo. Voy a borrar todo esto rápidamente y decimos igual y, abro paréntesis, este valor en este caso es verdadero, no le pongo nada, simplemente y él lo está tomando el valor que tiene, ¿no? Verdadero, el otro valor y el tercer valor. Enter, ya está, verdadero, porque todo es verdadero. Mira, el siguiente, falso, ¿por qué? Porque hay un falso, ¿bien? Y así, el siguiente, falso, porque hay un falso. ¿Cuándo me va a retornar verdadero, profesor? Cuando todo sea verdadero, ya lo hemos mencionado. Por ejemplo, acá, todos estos son verdaderos, ya le voy a cambiar de color, obsérvalo, por favor. Es un caso típico,
¿ya? Y acá también le he colocado verdadero. Pero esto no me dice nada, diploma verdadero. Una segunda forma sería que yo haga esto, ¿bien? En la misma celda le coloco directamente, ¿ya? Y le digo y comparo los tres, ¿bien? Directamente. Ya no, ¿qué cosa estoy haciendo aquí? Estoy omitiendo esta parte, ¿no? Por una cuestión didáctica te lo he hecho en tres tiempos. Mira, el segundo punto sería este, ¿no? Que lo compare directamente allí. Entonces, basta que yo compare y le diga, y cada uno de esos valores es mayor que 14, y me dice que es verdadero. El tercer momento, ¿qué sería? Pasarlo ya todo esto en limpio, decir, ¿no? Digo, si esto me devuelve verdadero, que me diga, recibe diploma, caso contrario, ¿no? Si esto es falso, pues de repente una constancia de asistencia, ¿no? No me van a dar diploma porque no ha cumplido con los requerimientos, ¿bien? Entonces, observa que eso es una forma de aplicar la función y, la función sí, ¿no? De forma combinada o anidada, ¿bien? Ahora sí, reforzando un poquito más el tema de los gráficos, atención, esto se pone interesante. ¿Recuerdas cuando hacíamos los gráficos de repente por tiendas? Yo quisiera una gráfica de la tienda, por ejemplo, de mis tiendas que tengo aquí, y voy a hacer con las ventas 2, ¿ya? Solamente sombreo y hago clic en insertar. Recuerda que hacíamos esto, ¿no? Columnas agrupadas y ya tengo, por ejemplo, de mis ventas 2 tengo por acá lo que es de cada una de mis tiendas y tengo también, en este caso, el título podría ser, ¿no? Ventas de marzo, podría ser, o febrero, le voy a poner ya. Entiéndase que enero, febrero, ya ustedes le estoy poniendo de forma correlativa, ¿no? Ventas 1 sería enero, ventas 2 febrero, y así. Ya depende del contexto, cómo estás haciendo tu trabajo. Diseño de gráfico, ya tú sabes también acá cómo hacer toda la personalización. Si tú quisieras, por ejemplo, también podrías editar estos cambios, ¿no? De la forma que ya hemos venido revisando. Si, por ejemplo, acá te gusta este estilo, pero quieres ponerle un color diferente a cada uno de ellos, basta que le des un clic a la barrita en cuestión, ¿no? Formato, y acá le cambiamos el color. ¿Recuerda? Clic en cada una de las barras, esto ya lo hemos hecho, repito, si le doy clic a todos, obviamente todos se van a cambiar al mismo tiempo. Entonces yo le voy a cambiar de uno en uno, tener mucho cuidado aquí, simplemente, a ver, paso por aquí, clic por acá afuera, un momento, y ahora le digo a la barra, a esta barrita, ¿bien? Ahí está, ahora sí, relleno, hay que tener solamente un poquito más de precisión, ¿ya? A la tercera barra de WOM, por ejemplo, clic ahí, y le digo relleno, y por ejemplo le pongo color rojo, ¿no? Y lo voy personalizando. ¿Bien? Entonces, esto de los rangos, recuerda siempre, estamos representando, ¿qué cosa? Valores numéricos, ¿bien? Entonces, eso también tener muy en cuenta, puesto que estamos representando dentro de nuestros gráficos valores que son de tipo numérico. Muy bien, termino aquí, simplemente le voy a dar otro color. Trata siempre también de que los colores no sean los mismos, ¿ya? Que no se repitan, porque en algún momento en la interpretación de los datos se pueden confundir y decir, ¿no? Que hay datos que están haciendo referencia a los mismos valores. Entonces yo le voy a dar acá más colores de relleno, le voy a poner un color naranja y acepto. Si yo reviso nuevamente por acá, tengo los valores y le voy a poner en este caso la etiqueta de los datos, observa por favor, lo puedo poner en la base, en el extremo externo, ¿ya? Para no demorar mucho ahí. Bien, entonces ya tengo mis gráficos y lo demás ya es cuestión de formato. Recuerda también que aquí habíamos visto el tema de los filtros, ¿sí? Aquí, por ejemplo, habíamos podido filtrar. Si solamente quiero metro, quitar metro, quiero WOM y Plaza B, entonces quito a los otros, a las otras tiendas y observa que repito, se pueden aplicar los filtros, ya, quito solamente a Metro y quito a WOM, ¿ya? Acá, nuevamente, ahora sí, quito a Metro y quito a WOM, a Totus, lo quito, solamente me voy a quedar con Plaza Vea, Freshman y más, ¿ya? No te olvides, acá, sino que por tema del programa, aquí aparece el botón aplicar, ¿ya? Y ahí estaba tapándolo. Repito por última vez, quito, por ejemplo, a Metro, quito a Wong, a Totus y me quedo con estas tres tiendas. Aplicar, ahora sí, ya está. ¿Ya? Sino que ahí me estaba tapando el control del zoom. Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a ocultar por aquí. Ahora sí, listos, señores. Muy bien, hasta ahí, ¿cómo vamos? Sí, hemos llegado a la parte de gráficos y nos queda la parte interesante de la validación de datos. Observa, por favor, en esta tablita muchas veces se comete el error cuando yo quiero completar datos, observa, estos valores los tengo que escribir obviamente manualmente, pero ¿habrá alguna forma de repente de hacer una lista validada? Claro, por ejemplo, yo tengo aquí los datos y yo necesito tener la certeza de que las personas que hagan el ingreso, pues no se equivoquen, ¿no? Entonces voy a sombrear todos estos datos, mira,
y voy a darle una lista para que de allí nada más saquen los gastos. Copio, lo pego por acá, y acuérdate que teníamos la opción de los valores, ¿no? En este caso, los valores únicos, ¿sí? En este caso podemos quitar duplicados. A este bloque acepto y me quedo con estos tres nada más. Estos tres podrían convertirse en mi salvación. ¿Por qué? Simplemente yo le voy a decir que estos sean mis gastos, ¿ya? Bien. Y observa lo que vamos a hacer. Entrando al tema ya de lo que es la validación, ¿no? Le voy a dar, lo voy a convertir como una tablita, ¿bien? Para que tú puedas observarlo. Tal formato como tabla, vamos a ponerle así, ¿ya? La tabla tiene encabezado, sí, acepto, ahí está, ¿bien? Y si quieres también esto podría ser, profesor, sí, también podrías convertirlo en una tabla, ¿bien? Para que cuando yo ingrese valores acá, automáticamente se actualice. Entonces, todo esto lo puedo borrar, ¿bien? Lo puedo borrar. Repito, el tema de las validaciones, borro por aquí, y le voy a decir lo siguiente. Datos, validación de datos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos dentro del grupo de herramienta de datos, validación de datos, y me dice, permitir una lista. ¿Y dónde está el origen? El origen sería, en este caso, estos valores. Acepto y observa, mira, cuando yo le dé clic, me dice, ¿no? Hospedaje, puedo escoger acá hospedaje nuevamente, comida, ¿ya? Puedo escoger transporte, y cuando yo quiera ingresar, por ejemplo, otro valor, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner que puede ser ocio, enter, me va a decir qué cosa, que no se cumple, ¿no? En este caso con los valores que yo he fijado. Este valor no coincide con las restricciones de validación. Bien, entonces eso también recordarlo, siempre es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listos? Esto es tema de validación, ¿ya? Ya tú lo completas los datos. Eso también me hubiera servido para trabajarlo en mi tablita de trabajo 1. ¿Recuerdas? Por ejemplo, estos grados yo lo hubiera podido validar directamente desde una tabla para escoger los grados, ¿sí? O también la sección, para que no me pongan, por ejemplo, una sección que no existe, ¿ya? Ahora sí, entonces vamos a pasar a lo que es mi lista. Por ejemplo, acá te he dejado algunas listas para que tú, por ejemplo, en algún momento, si yo quiero los cargos, profesor, ¿de dónde salen estos cargos? Simplemente lo estaré jalando, ¿no? De una tabla de datos. ¿Cómo así? Simplemente selecciono, ¿ya? Selecciono los cargos, me voy a dirigir en este caso a mi validación, ¿ya? Y aquí dice ocupación. Y si te das cuenta, esto es un nombre, así como lo hemos hecho hace un momento, ¿ya? Lo voy a borrar para que veas. Debe introducir un nombre, claro, porque lo estoy dando como lista. Cualquier valor, acepto. Mira, si yo quiero ver, no, ya se perdió esos datos. Entonces, lo que se hace aquí, simplemente voy a cambiar acá. Por ejemplo, le voy a poner ocupación, ¿ya? Ocupación 2, le voy a poner, ¿ya? Enter. Y acá le digo, en mis cargos, todo esto, le voy a decir que se valide, ¿bien? Como una lista, esa es otra forma de hacerlo, igual, le digo ocupación 2, acepto. Y ya está llamando a ese bloque, ¿no? Analista, obrero, etc. También tengo para validar el sexo, lo que es la condición, ¿no? Entre otros valores, ¿bien? Entonces eso es para recordar un poco cómo se hacen las validaciones. Aquí un detalle. Vamos a entrar ya a una parte un poco más interesante también acerca de lo que es las herramientas, por ejemplo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, profesor, si yo quiero, ¿no? Ver un promedio, yo quiero que mi promedio sea de 11,2 exactamente. Entonces, yo tengo aquí mis datos y digo, ¿qué valor le pondría a este alumno para que su nota sea 11,2? Bien, entonces yo tendría que estar probando, ¿no? Acá 14 y se pasó, ¿no? De repente le pongo 13 y después le pongo 12, ¿no? Y estoy haciendo, ¿qué cosa? Un tanteo, ¿no? En este caso, por ejemplo, Excel nos provee de algunas herramientas que me van a permitir hacer un análisis de los datos y hacer algunos reajustes, ¿bien? En este caso, por ejemplo, ya tengo dentro de mi análisis, en este caso, lo que es la opción de buscar objetivo, ¿ya? Repito, vamos a borrar esto, ¿ya? Esta nota, que todavía no lo hemos desarrollado, ¿no? Entonces voy a hacer esto, mira, análisis de hipótesis, ¿ya? Dentro de datos le digo buscar objetivo. Definir la celda, en este caso, esta celda, ¿con qué valor? Yo quiero, a ver, vamos a decir, cambiando la celda, entonces, definir la celda. ¿Qué celda es la que yo necesito cambiar? ¿Ya? En este caso, ¿y con qué valor lo quiero? Por ejemplo, yo quisiera, cambiando la celda de este valor, ¿ya? ¿Qué celda quiero definir? Quiero definir a este promedio, ¿ya? Con el valor que está, en este caso yo quiero con el valor de 11,2. Vamos a ponerle 13, ¿ya? Vamos a ponerle 13. Yo quiero que mi promedio sea 13. Entonces, definir la celda, en este caso, esta celda que tiene 11,
con el valor 13, cambiando la celda de la nota 3. Bien, acepto, observa y ya salió. Mira, acepto. Para que mi promedio sea 13, dice que yo debo ponerle 19. Es decir, esto yo lo cambié, ¿no? Le cambié, le dije que ahora sea 13, porque tiene solamente 15, 8 y 10, o sea, tiene dos notas súper bajas. Entonces, con 19 sale su promedio 13. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo quiero hacer lo mismo, pero con dos valores? Allí no me va a servir la herramienta buscar objetivo. Bien, repito, mira, observa, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo le digo, ¿no? A ver, y si lo hizo bien con una nota, y si yo quiero con dos notas, observa, mira, yo te voy a decir, ¿no? En este caso, yo quiero que mi promedio cambie, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Digo, datos, ¿ya? Dentro de lo que estamos viendo ahorita, análisis de hipótesis, y digo buscar objetivo. Y le digo, definir esta celda con el valor de 13, ¿ya? Cambiando la celda. Yo quiero cambiar estas dos celdas. Observa, acepto. Le estoy diciendo que cambiando las celdas, dos celdas aquí. Acepto. ¿Y qué me dice? Que la referencia debe ser a una sola celda, como en lo que hicimos hace un momento. En esos casos, por ejemplo, ya esta utilidad de buscar objetivos, esta herramienta no me va a servir. Para eso, y más valores que yo quiera cambiar, me va a servir la herramienta Solver. Y eso también es un caso típico que ya lo hemos visto. Bien, entonces vamos ahí, vamos bien hasta ahora. Tenemos, por ejemplo, esta tablita que tú ya la conoces. Si yo tengo aquí solamente un presupuesto de 2.500 soles, ¿cómo hacíamos nosotros para hacer un reajuste? Bien, y esta parte es ya un poco más a detalle de lo que es nuestro trabajo dentro de la parte financiera. Bien, entonces tenemos aquí, por ejemplo, ya este cuadrito que vamos a utilizarlo con el solver. Antes de ello, recuerda que nosotros debemos aplicar aquí, ¿qué cosa? Un reajuste. Bien, en este caso, activamos lo que se llama solver. Y aquí está en la parte superior. Si no lo tienes en solver, recuerda, archivo, ¿ya? Opciones. Y aquí es donde yo debo irme a complementos, ¿no? Complementos. Y acá en la parte baja dice administrar complementos, ir. Y acá debes activar solver. Ahí está, ¿ya? Recuerda paso a paso cómo se hacía ese trabajo para identificar nuestra herramienta de Solver. Muy bien, entonces continuamos, señores. Ahora sí, ya deberías tenerlo ahí. Si yo lo quito, mira, lo voy a quitar, aceptar. Me van a decir, no, profesor, ¿dónde está Solver? Ah, recuerda, archivo, opciones, me voy a complementos y acá digo, ir a, y busco acá, Solver, ¿ya? Dice, Solver es una herramienta que le ayuda a resolver y optimizar ecuaciones mediante el uso de métodos matemáticos. Muy bien, entonces, continuamos, señores, acepto, y ya debe aparecer dentro de datos, ¿ya? Está procesando ahí datos, y acá arriba, datos, en el grupo de análisis, ahí está Solver. Bien, entonces, me voy a ubicar dentro de mi tabla, Solver, recuerda, dice, la celda objetivo debe ser una única celda en la hoja activa. ¿Quién es mi celda objetivo? Es el valor que yo quiero, ¿no? En este caso, establecer. Yo quiero que mi presupuesto, recuerda, este es mi presupuesto, lo voy a cerrar nuevamente, ¿ya? Acepto un momento, acepto, listo. La celda objetivo, ¿cuál debe ser? Esta, profesor. Bien, E1, ¿cierto? E1. Tenemos aquí entonces, cambiando las celdas, pero antes de eso, el valor de, en este caso, yo quiero en este caso que esta celda, ¿no? Que está acá al final, ¿no? Esta celda al final, G17, se establezca como ¿cuánto? Como 2.500, ¿verdad? Con el valor de 2.500, ¿ya? Eso es lo que vamos a cambiar, recuerda. La celda G17 va a tener el valor de 2.500. Cambiando las celdas, yo no puedo cambiar el precio. Recuerden que el precio está determinado por nuestro proveedor. Yo lo que puedo cambiar son las unidades. Sombreo las unidades, en este caso, y le digo en este caso que necesito cambiar todas estas unidades y también debo tener restricciones. Agrego, ¿cuáles son mis restricciones? En este caso, primero, que mis unidades, todas mis unidades, recuerda, no pueden ser decimales, no puedo comprar cuaderno y medio, cuaderno y 3/4, ¿no? Entonces le digo que sea enteros, ¿bien? Acepto, o simplemente le doy clic en agregar porque tengo otra restricción, ¿bien? Si tuviese, por ejemplo, ¿no? Yo quiero exactamente que comprar 5 mochilas, ¿no? Puedo también ahí, ¿qué cosa?
puedo darle aquí la cantidad de unidades exactas mayores que o menores que yo necesito. Bien, entonces solamente hay una restricción en este caso, bien, pero sí recuerda que la sumatoria debe estar sobre los 2.500, es decir, yo tengo ahorita que ajustar mi presupuesto, ¿bien? Entonces le doy aquí, simplemente digo que todos esos valores sean enteros y que ese valor se ajuste a 2.500. No tengo más restricciones por ahora simplemente le doy resolver, ¿bien? Observa que en este caso está calculando, está procesando. Recuerda, en la parte inferior, por ejemplo, te voy a mostrar aquí, dice, ¿no? Su problema 21, solución de prueba 0, objetivo, celda objetivo, ese término también importante, lo hemos visto en el primer caso, ¿ya? Y lo sigue procesando, ¿bien? En este caso, vamos a observar allí, va a demorar un momento, ya tú sabes que en esa parte simplemente es cuestión de esperar hasta que el Excel nos devuelva en este caso, ¿no? Un cálculo exacto. Muy bien. Entonces, hasta que el momento aparezca, ¿no? Que ya encontró la solución y problema resuelto. Bien. Muy bien. Entonces, ahora ya me dice el solver que ya encontró una solución. Dice, ¿no? Esperamos ahí un momento, tranquilo, si es que se demoró un poquito. Conservar solución, dice de solver. Solver encontró una solución de enteros dentro de la tolerancia, o sea, dentro de las restricciones, se cumplen todas las restricciones. Muy bien. Le voy a pedir en este caso que me muestre el informe. Bien. Le voy a dar clic en aceptar y observa que ya se ha ajustado, ¿sí? Tengo aquí las unidades y si yo quisiera hacer la comparación en este caso, recuerda tú que podemos también generar un informe, ¿verdad? Entonces ya tengo aquí y veo en este caso que se ha ajustado a lo que yo necesitaba. Muy bien, entonces ya tenemos todo exacto y simplemente vamos a continuar. Ahora ya tengo sobre mi presupuesto, he hecho algunos cambios aquí y digo precio de venta, en este caso tengo precio de venta, tengo la venta total y la ganancia. El precio de venta con un margen de ganancia del 15% lo vamos a calcular de la siguiente manera. Igual, en este caso, a mi costo, que es de 4.50, ¿ya? Y lo voy a dividir entre 1 menos el margen de ganancia que va a ser del 15%. Queremos ganar el 15%, entonces lo hacemos de esta manera. Recuerda que esa es la forma optimizada para poder sacar, ¿no? El cálculo exacto. F4 porque necesitamos tener aquí la referencia absoluta. Repito, para que no estemos haciendo cambios consecutivamente, lo que se pide es que utilices referencias absolutas. Así como nosotros hacíamos antes, ¿no? Como por ejemplo los dos tipos de cambio, ¿no? Que siempre estábamos llamando al mismo valor F4, recuerda F4, ¿ya? No te olvides de ese valor, ¿ya? Ahí está. Entonces, de 4.50, mi precio de venta debe ser de 5,29, de 28 soles en 32,94, ¿bien? Y ahora, la venta total, ¿cómo sería entonces mi venta total? Va a ser igual, en este caso, a mi precio de venta multiplicado por mis unidades. Yo tengo en este caso 33 unidades, ¿no? De cuaderno. Venta total aquí me va a salir a este valor, ¿sí? Ha incrementado entonces con el precio de venta, precio de venta 5.29 y la venta total que sería las unidades por el precio de venta, ¿sí? Porque voy a comprar 33 cuadernos a 5,29 son 174,71. ¿Y cuál sería entonces mi ganancia, profesor? Lo que yo normalmente sacaba, ¿no? Igual, digo, el precio de venta total menos, y acá yo había calculado ya esta multiplicación, me salía 148,50, le resto, y esto sería mi ganancia por cada uno de ellos. ¿Bien? Entonces, aquí ya lo tengo, simplemente es cuestión de que tú lo analices nuevamente, acuérdate esta formulita, ¿ya? Costo dividido entre 1 menos el margen de ganancia. Ahora sí, señores, continuamos acá. Este ejercicio también es típico. Se invierten 2.500 soles a una tasa de 1,28% mensualmente. Ojo, mensualmente ese término, o sea, por cada, ¿no? Mensualmente, durante un plazo de 6 meses. Estamos hablando de que las unidades, en este caso, deben estar en el mismo rango o en el mismo tipo de medición que yo voy a hacer. Repito, debe estar en las mismas unidades. Si me hablan de meses, todo meses. Si me hablan de trimestres, si me hablan de años, entonces tengo que hacerlo por ese factor. ¿Bien? Entonces, se requiere conocer el monto que se obtendrá por la inversión. Veo entonces que la tasa está en meses y el plazo, el periodo también 6 meses, todo me está hablando de meses. Muy importante, recuerden, fuera esa parte, siempre debe estar en la misma unidad. Muy bien, el capital entonces, el valor actual es de 2.500 soles. La tasa me dice de 1,28%. No te olvides del porcentaje. El número de periodos es de 6 meses.
Entonces, el valor final, ¿cuál será? Valor final, abro paréntesis, me dice que sería igual a mi tasa. Primero en ese orden, repito, obsérvalo allí. Primero me va a pedir la tasa, el número de periodo, el pago y el valor actual. ¿Bien? Entonces, en ese orden lo voy a ingresar. La tasa sería de 1,28. El número de periodo sería 6, punto y coma. El valor actual, ¿cuál es mi valor actual? Lo que yo voy a, ¿no? Depositar en este caso, lo voy a invertir. Y observo que le voy a, entonces, a colocar en este caso el pago, ¿ya? El pago primero, el pago es 0, punto y coma, y el valor actual recién es ese valor. Cierro paréntesis, enter, y me sale negativo. Recuerda que si yo lo estoy ingresando, en este caso, el valor actual es lo que yo voy a invertir, le puedo poner acá menos, y acá me va a salir positivo. Eso era un tema que también ya habíamos desarrollado, ¿no? ¿Por qué negativo, qué positivo? ¿Se acuerdan de los ingresos y los egresos? Ahí está. Otro punto que también a veces he podido percibir de repente en algunas prácticas, depende ya de algunos de ustedes, si aquí tú le quieres poner, ¿no? Insisto, en positivo, basta que aquí simplemente que hagas para que salga, ¿no? En este caso con signo contrario, lo multiplicas por -1 y ahí está, ¿bien? Entonces, recuerda, si es tu caso, lo puedes poner así, ¿ya? Como mejor lo puedas de repente representar tu tabla, ¿ya? Ya cuestión de usted cómo lo pueda, en este caso, sustentar, ¿no? Dentro de de repente una ponencia que quiera explicar esos datos. Bien, entonces ya hemos visto esa parte, súper interesante, y ahora sí vamos a la parte, a la recta final, y no menos importante. Mira, acá por ejemplo, ya hemos visto hasta la parte, ¿no? Del solver, hemos visto las listas, vamos a pasar a la hoja de trabajo 1. Observa que aquí teníamos algunos gráficos, ¿verdad? Por ejemplo, nos falta ver la parte de las tablas dinámicas. Y con esto cerramos con las tablas dinámicas, los dashboards y las macros, ¿bien? En este caso, por ejemplo, yo quisiera mostrarte, ¿ya? Esto de acá lo voy a dejar más abajo. Por ejemplo, recuerden ustedes que estos valores, ¿no? Por ejemplo, yo acá había calculado el turno, ¿no? Y acá había calculado lo que es mañana y tarde, ¿no? En este caso, nosotros podemos hacerlo esto con un botón de macro, para que cada vez que alguien de repente actualice la data o quiera mostrarlo, simplemente qué cosa, haga uso de una macro. Para eso, vamos a hacer lo siguiente. La pestaña programador, no te olvides que debe estar activo dentro de tu entorno. Simplemente hacemos esto, ¿no? Si yo no lo tengo a la vista, opciones, me voy a lo que es, en este caso, personalizar la cinta de opciones y busco aquí programador. Si no lo tienes activo, bien, por favor, verifica ahí, lo marcas con un check, ¿ya? Y aceptamos, ¿bien? Como yo ya lo tengo aquí a la vista, simplemente te estoy haciendo referencia a cómo mostrar esa pestaña de programador, también llamada desarrollador en otras versiones. Muy bien, entonces, ahora sí podemos hacer uso de nuestra macro. Le voy a dar una macro, vamos a crear una macro para que me muestre las cantidades, ¿bien? Entonces, hacemos esto. Voy a dar un clic en programador, grabar macro, y a la macro le voy a llamar así, M de macro, guión bajo, y le voy a mostrar cantidades, ¿ya? O mostrar cantidades o cantidad, ¿ya? Acepto, y ya está grabando. Atención, me voy a ubicar aquí y digo, ¿cómo calculamos las cantidades? Igual a contar punto sí, abro paréntesis y le digo, mi rango, ¿dónde está en este caso mi turno mañana? Tengo entonces turno, ¿ya? Turno, punto y coma, y el criterio, ¿cuál era mi criterio? Que sea turno mañana, ¿bien? Enter. Y esto lo arrastro hacia abajo, ¿bien? Y luego le doy un clic, puede ser en cantidad. Y detengo la macro, ¿bien? Entonces, ya hemos grabado una macro que me calcule estos valores. Bien, entonces lo voy a borrar. Mira, ya detuve la macro por si acaso. Voy a insertar, en este caso, insertar un pequeño botoncito por acá y le diré, en este caso, M cantidad. Bien, asigno a la macro, acepto y aquí está. Botón 1, simplemente le voy a poner, de repente, ¿no? Pueden poner mostrar cantidad o cantidades, mostrar cantidades. Y cuando yo le dé clic aquí, mostrar cantidades, me va a salir el valor. Bien, entonces, recuerda, una macro puede hacerse con codificación directamente desde el editor de visuales y aplicaciones, o también lo podemos hacer como a través de la grabadora de las macros. Bien, entonces esto es importante que tú lo recuerdes. Bien, aparte de ello, por ejemplo, recuerda, dentro de los aportes, por ejemplo, yo puedo ponerle aquí unos controles, aunque se va a ver un poco extraño, ¿no? Pero podríamos nosotros ponerle lo que eran los botones acá para subir, bajar valores.
Bien, entonces, esos valores también ya nosotros lo hemos desarrollado dentro de clase. Muy bien, ahora sí, en esta última parte, por ejemplo, si tenemos aquí dentro de esta data, podemos hacer algunas tablas dinámicas a partir de esta tabla sencilla. Bien, ¿qué tenemos aquí? Por ejemplo, tenemos lo que son el sexo, el turno y el grado. ¿Te parece si hacemos esto rápidamente? Por ejemplo, ya voy a hacer el clic, observa, para entrar ya a la parte de tablas dinámicas y dashboard. Bien, entonces me voy a dirigir a insertar, ya, tabla dinámica. Recuerda, antes de ello podríamos nosotros seleccionar toda la tabla, bien, toda mi tabla hasta acá puede ser, bien, toda mi tabla, y le voy a colocar en este caso un nombre. Recuerda, si tú quieres también le puedes insertar aquí o poner en diseño, ya podemos dar formato como tabla, le podemos dar un formato como este, bien. Observa que le estoy dando que la fila tiene encabezado, acepto, ya. Y en vez de tabla 20, ya, le voy a poner, por ejemplo, le voy a poner estudiante, ya. Estudiantes le voy a poner en plural, estudiantes, así se llama mi tabla, estudiantes, enter. Entonces ya lo he creado como tablas y fácilmente ahora puedo ir a insertar tabla dinámica y me dice, ¿quieres trabajar una tabla dinámica o rangos? Dice estudiantes. Muy bien. Entonces elija dónde desea colocarlo. Lo voy a colocar en una nueva hoja y muy importante voy a pedirle que lo agregue a estos datos al modelo de datos. Clic aquí, acepto y me va a llevar entonces a un entorno donde yo pueda trabajar mis tablas dinámicas. Muy bien, entonces ya tengo en este caso mi estructura para mi tabla dinámica. ¿Te parece si, por ejemplo, hacemos una tabla donde la fila, por ejemplo, tenga sexo? Lo voy a arrastrar a filas, ¿ya? Sexo. Y acá tengo, por ejemplo, ¿no? Y los valores, en este caso sería la cantidad. Puedo tener de repente aquí simplemente valores, estado, promedios, ¿ya? Lo voy a agregar simplemente de tal forma que, por ejemplo, pueda tener, ¿no? La suma de los valores que estas representan. ¿Bien? Atención, por favor, que esta parte se pone interesante. Muy bien, entonces ya tengo acá lo que son femeninos, tengo para lo que son, tengo varones y mujeres, y quiero también contar, hacer un recuento, en este caso, por sexo. Tengo 10 en este caso, hombres y 10 mujeres. Si yo quisiera, por ejemplo, están iguales, ¿no? De repente por acá, para que se vea la diferencia, ¿ya? Podremos regresar a nuestra tabla, en este caso, a nuestra hoja, y por ejemplo acá voy a cambiar un valor, ¿ya? En vez de Aarón, voy a poner a Rosa, ¿ya? Y acá le voy a decir que sea de sexo femenino, obviamente, ¿ya? Para que no haya de repente confusión, ¿ya? Ahora sí, entonces dentro de mi tabla, hoja 17, me voy a ubicar aquí en analizar tabla dinámica, actualizar, ¿bien? Y observo que tengo 11 mujeres y 9 varones, ¿bien? Aproveché también aquí para poder actualizar la tabla y ya tengo entonces cuántos tengo varones, cuántas mujeres y ahora haré lo mismo, pero por turnos, ¿bien? Entonces copio, ¿ya? Copio, lo que hemos hecho antes, ¿no? Copio y por acá lo voy a pegar, ¿bien? En este caso, simplemente la tabla, recuerda, mi tabla dinámica, ¿ya? Yo puedo hacer todo esto, lo voy a copiar y acá lo voy a pegar. Luego, acá voy a pegarlo otra vez, ¿ya? Y digo, si tengo el recuento por sexo, tengo el recuento, podríamos hacerlo por turnos, ¿ya? Lo voy a cambiar acá. En vez de en la tabla 2, lo voy a poner, claro que sí, no puedo desactivarlo al mismo tiempo. No se puede suponer la tabla dinámica sobre la tabla dinámica. Ah, exacto. Vamos a hacer lo siguiente. Cuando me salga esto, lo que vamos a hacer es ponerlo al lado derecho, ¿ya? Y eso también lo podríamos poner, si es que te sale así, por favor, vamos a ponerlo al lado derecho, ¿ya? Ah, está haciendo referencia a la misma, ¿verdad? Vamos a ponerle acá un momento, ¿ya? Vamos a borrar todo. Ajá, está bien. Ahora sí, vamos a ponerle acá. Esto es por sexo y le vamos a cambiar entonces por turno. Ahí está, y le quito sexo. Y también voy a decir el recuento de valores va a ser por turnos. Y ahí está. Tengo 8 del turno mañana y 12 del turno tarde. Recuerda que estamos trabajando con ¿cuánto? Estamos trabajando con 20 alumnos nada más. Y el último que estaba sobre lo que es grados, vamos a ponerle en grados, ¿ya? Le voy a poner aquí en vez de turno, le voy a poner pues por grado, ¿ya? Ahí está por grado y le quito lo que es el sexo. Listo, ahora sí, problema solucionado. Y en grados le voy a poner los valores. Muy bien. Ahora sí, señores,
Problema resuelto. Tengo 3 tablas dinámicas en este caso. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres tenemos dentro de nuestra tabla? ¿Cuántos son del turno mañana? Tengo 8 y tengo el turno tarde 12. Y por grado tengo 8, 6 y 6. ¿Bien? Todos suman, ¿cuánto? Suman 20 alumnos. Hasta ahí todo bien. Esto me permite en este caso crear una tabla dinámica donde yo pueda representar datos de forma rápida, como su nombre lo indica, de forma automática, dinámica, y que no podamos complicarnos mucho. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si me piden una estadística? Por ejemplo, puede ser, ¿no? ¿Cuántas mujeres del turno mañana y de tercer grado, ¿no? De repente están cumpliendo con algunos requerimientos, algunos requisitos. Entonces, allí se va a presentar el problema. Y si, por ejemplo, me dicen, ¿y de qué sección son? ¿No? Entonces, ahí tendríamos ya que validarlo, porque de esta forma no lo podemos de repente representar de forma visual, ¿no? Y de forma rápida, ágil. Entonces, hasta aquí ya hemos hecho un poquito de tabla dinámica, pero mira, a lo que apuntábamos es aquí a nuestro dashboard. ¿Podemos hacer un dashboard aquí pequeñito? Claro que sí podemos hacerlo. Bien, entonces, rápidamente vamos a utilizar, por ejemplo, el tema de la segmentación. Recuerda que la segmentación es muy fácil. Simplemente me voy a ubicar donde en analizar tabla dinámica, estamos dentro ya de nuestra tabla, ya. Y acá vamos a buscar lo que es insertar segmentación de datos, que esto también lo hemos visto en clase. Por ejemplo, yo podría utilizar aquí la segmentación por grado, ¿ya? Podríamos utilizar la segmentación, además de esto, podríamos hacerlo, ¿por qué más? Podríamos hacerlo también por turno, sección, ¿ya? Por turno, ahí está, por turno, por sección, y también podríamos hacerlo por sexo, ¿bien? Acepto, y ahí está. Entonces, esta parte la hemos trabajado también anteriormente, ¿bien? Por ejemplo, si yo tengo estas segmentaciones, ¿bien? La puedo yo representar dentro de mi tabla y simplemente puedo yo analizar mi dato. Por ejemplo, si yo quisiera, aquí mismo, puedo insertar un gráfico de estos de acá, ¿sí? Simplemente esto, vamos a hacerlo así de esta manera, ¿bien? Recuerda que esta parte la hemos visto ya en la última sesión, donde, por ejemplo, me pueden pedir, ¿no? Por sexo, ¿qué te parece si en esta tablita, ya, de sexo, por ejemplo, yo te pido, hagamos esto de acá, simplemente estos datos, insertamos y le digo, quiero un gráfico como este, ¿bien? Recuento de sexo, ¿listos? Ahí está. Me voy a ubicar por acá abajo. Bien, y esto me puede servir para hacerlo tipo un dashboard. Bien, tengo acá mis gráficos, recuento de sexo. Vamos a ajustarlo por acá un poquito más. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, los turnos. Mira, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Por turnos, si yo tuviera, por ejemplo, los turnos, en este caso tengo solamente trabajado con turno mañana y tarde, ¿ya? Lo puedo trabajar por acá. Y voy a hacer un pequeño gráfico por turnos. ¿Dónde están los turnos? Aquí. ¿Te parece si hacemos un gráfico circular? Insertar, gráfico circular, podemos acá. Y ahí está, mis 2 turnos. Bien. Entonces, esto de acá podríamos diseñarlo a manera de un pequeño dashboard. Lo vamos a hacer de esta manera. Voy a dejarlo por acá. Bien. Voy a reducirlo un poco más. Y tenemos acá, por ejemplo, el sexo. Ahora, este sexo, por ejemplo, recuerda también lo podemos hacerlo en segmentación, podemos ponerlo en 2 columnas y ahí está. Bien, ¿qué más podríamos hacer en este caso? Vamos a dejarlo allí, el grado, la sección. Si tengo grado, me conviene, por ejemplo, te recomendaría que le pongas cerca sección para que no se pierda esa distribución. La sección, como solamente son 3, también en segmentación le voy a poner en 3 columnas, bien, lo hacemos de esta manera. Y el turno lo puedo poner por acá. Bien, tengo 2 gráficos. Este gráfico lo podríamos representar de esta manera por acá. Y también, ¿por qué no hacerlo con los grados? Los grados estaban por este lado. Voy a representarlo, por ejemplo, voy a utilizar cada tablita, le estoy sacando el máximo provecho al grado. Mira, por ejemplo, de este grado, voy a decirle simplemente que se inserte una gráfica, ¿bien? Una gráfica, por ejemplo, podría ser de líneas, ¿bien? Por ejemplo, puede ser con este, ¿ya? Ahora, toda la parte de diseño, ya tú sabes que lo podemos personalizar para hacerlo una parte más amena. Por ejemplo, le puedo poner acá solamente esta área, ya le voy a dar acá el relleno, que sea de color negro, bien. Por ejemplo, aquí esto simplemente le voy a dar el formato, bien. Acuérdate, esto también lo hemos trabajado dentro de esta tabla, por ejemplo, el análisis de gráfico dinámico.
podemos cambiarle los formatos, repito, por ejemplo, acá vamos a darle formato del área de gráficos, si tú quieres con relleno, relleno de repente sin relleno, ¿ya? Por acá, ¿qué más le podemos dar? Clip, le podemos quitar las líneas de cuadrícula, ¿bien? Y lo vamos a ir personalizando. Esta parte también, dentro de la segmentación, por ejemplo, si tú quisieras, puedes irle cambiando la segmentación, ¿ya? Por ejemplo, por acá, simplemente le quitamos los colores que ya tienen por defecto, o lo personalizamos, ¿bien? Por ejemplo, acá me voy a quedar con estos colores. ¿Y qué faltaba en este caso? Acá también tendríamos que darle sin relleno, ¿ya? Le vamos a dar por acá, por ejemplo. Si ya tenemos estos turnos, también lo puedo quitar, ¿no? O simplemente lo puedo conservar. Esta parte de acá también podríamos quitarle el relleno, ¿ya? Sin relleno. Y también le voy a quitar la línea, ¿ya? Las líneas de cuadrícula, ¿ya? Y tenemos aquí, ¿qué cosa? Los grados, ¿no? En este caso le voy a cambiar simplemente la presentación, allí lo vamos a dejar con letras blancas, ¿ya? Para que sea más representativo. Muy bien, esta parte ya ahí terminamos nuestro pequeño gráfico, lo voy a reducir esto por acá, ¿ya? ¿Qué más nos faltaría en este caso? Por ejemplo, el gráfico, esto de acá, le voy a cambiar los colores, ya tú sabes cómo hacer esta parte. Es lo último y más sencillo todavía, ¿bien? Por ejemplo, acá, si tú deseas, por ejemplo, esto de acá lo podemos quitar, ¿ya? Eso sí lo conservo. Esta parte importante también dentro del diseño, bien, contorno, le damos sin contorno, de acá igual manera, contorno, sin contorno, y la última, contorno, sin contorno. Muy bien, entonces ya tenemos acá un pequeño cuadro de mando, ¿ya? Pero nos faltaría, ¿qué cosa? Nos faltaría lo más importante en esta parte, señores, es que ustedes, a ver, por ejemplo, si estoy hablando de grados, me parece que esto, por ejemplo, puedo colocarlo acá para que se vea más cercano de repente y alguien lo pueda manipular de mejor forma. Acá también habíamos visto cómo hacer la parte de la segmentación, ¿no? Esto, por ejemplo, si tú quieres, lo podías personalizar. Simplemente el estilo que tú quieres, por ejemplo, lo puedo duplicar, ¿no? Y acá decíamos, el formato puede ser tipo dashboard, ¿ya? El encabezado, por ejemplo, le podríamos dar el formato que sea de color negro, ¿no? O de repente tú quieres que sea de color rojo, ¿no? Y la fuente de repente que sea negrita, ¿ya? Eso de aquí tú lo puedes personalizar todo lo que es la parte del encabezado, la selección de datos, de igual manera, si tú quieres, por ejemplo, el relleno puede ser de otro color, ¿no? La fuente puede ser también de otro color, aceptamos, y cada vez que tú le apliques esos formatos, simplemente se van a ver reflejados, ¿ves? Ahí está. Cuando yo le he ido seleccionando, se han ido aplicando esos formatos. Muy bien, entonces, hasta allí, todavía, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría la última parte y ahí terminamos. ¿Qué cosa es? Simplemente darle clic, en este caso, a la segmentación de datos, ¿ya? Me voy a segmentación y aquí, importantísimo, conexiones de informes. Si yo le doy conexiones de informe, ¿cuántas tablas dinámicas hemos trabajado? En este caso, hemos trabajado con 3 tablas dinámicas. En la hoja 17, entonces tengo que activarlo. ¿Para qué? Para que todo esto esté enlazado dentro del modelo de datos. Igual a la sección voy a darle en conexiones de informes activo para que sea todo más dinámico. Solamente tengo 4 segmentaciones, entonces recuerda que a todas ellas tienes que darle la opción de conexiones de informe. Bien, entonces ahí le damos clic, aceptamos y observan que ya se ha unido todo. Si yo quisiera, por ejemplo, decirle solamente de la sección A, ¿no? Ahí está, del turno mañana, ¿ya? O del turno tarde, y de los dos sexos, por ejemplo, masculino y femenino, observa que ahí se está representando dentro de la gráfica. Repito, quitamos los formatos, quitamos los filtros, ¿bien? Y ahí se están representando. Por ejemplo, yo tengo acá de tercero, de cuarto y de quinto grado, turno mañana y tarde. ¿Qué pasaría si me piden solamente del turno mañana? Hago clic en mañana y ahí está. Los datos que se están representando solamente corresponderían al turno, en este caso, por ejemplo, femeninos, turno tarde, o de repente del turno mañana. Muy bien, entonces esos datos van a estar representados directamente dentro de mi tabla. Por ejemplo, ahorita aquí no hay ninguno. Si yo quiero solamente de la sección A, bien, y de repente de sexo femenino, y busco, por ejemplo, de tercero, cuarto y quinto grado, bien, y ahí se van a ir mostrando los valores. Bien, entonces esa parte no te olvides que es importante que tú lo revises y que ya puedas en este caso
plantearlo dentro de tu dashboard. Bien, entonces, repito nuevamente, esta parte simplemente es cuestión de ver en la segmentación las conexiones, ¿ya? Si por aquí de repente cambiamos algunos valores, bien, en esta última parte final, por ejemplo, tenemos sexo femenino, ¿no? Y de repente yo quiero los nombres, no para nada lo he utilizado. Si tú quieres de repente hacer los cambios de repente con otras secciones, de repente yo quiero agregar con cuarto, con quinto grado, o de repente alguien por ahí viene y me dice, no, yo quiero ahora con segundo grado, ¿no? Obviamente que la tabla dinámica y todo ello va a tener que sufrir algunos cambios. Vamos a hacerlo rápidamente y con eso termino. Bien, entonces me dirijo ahora sí a la hoja 17. Bien, en este caso tengo mi conteo, analizamos la tabla dinámica, actualizo todo, bien, y allí, en este caso, si tuviese, ¿no? En este caso, aquí vamos a observar que el segundo grado ya se ha agregado a mi tabla y puedo hacer todo mi dashboard con toda la conexión de datos que hemos previsto. Muy bien, entonces, en esa parte ya tú has podido apreciar desde cero este repaso y antes de finalizar, recuerda los conceptos que hemos revisado. Hemos revisado, por ejemplo, en esta parte de segmentación de datos, si alguien por ahí de repente requiere revisar nuevamente los videos anteriores donde se ha hecho más detallado, ¿no? En este caso, ¿dónde se encuentra la sección de datos? Por ejemplo, la sección de segmentación o la opción segmentación de datos, la vamos a encontrar donde, recuerda, estamos viendo esta parte, la segmentación de datos es una pregunta de repente común dentro de los trabajos que se hacen por aquí. La segmentación de datos es importante que tú la identifiques dentro aquí de la opción de tabla dinámica e insertar segmentación de datos, ¿ya? Esa es la más importante de repente dentro de esta parte y observa cómo cuando tú quieres de repente mostrar, ¿ya? Ahí es actualizado porque le he cambiado datos, observa y por ejemplo, si yo quisiera marcar más de un valor, ¿ya? Aquí hay un pequeño filtro y aquí yo puedo marcar esto que me indica qué cosa, sección múltiple. O también puedes hacerlo con control. Yo quiero solamente de la A y de la B, por ejemplo, ¿ya? Y revisa nuevamente, quiero A con B, ¿no? Voy a marcar esos dos valores y de repente digo, quiero ahora con la sección C, ¿no? Y ahí ahora sí ya me está mostrando los datos, ¿no? Solamente femeninos y en este caso, si quiero de repente de segundo grado, ¿no? En este caso vamos a verificar segmentación de datos, conexiones y ahí están las tres conexiones, ¿bien? Entonces quitamos los filtros por acá y ahí está mi dashboard. Muy bien, entonces eso es parte de este pequeño repaso el día de hoy para que ustedes puedan presentar su evaluación final conforme lo previsto. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Yo me despido hasta una próxima oportunidad. Que tengan buen día. Gracias por su atención.